Hola Maite, Paulina, Osvaldo Lizama de Cooperativa. Bueno, primero, felicitaciones por la película, una película muy emotiva, muy interesante. También la factura técnica que tiene me gustó mucho. De hecho, estuve medio decolado en la anterior y escuché de tu parte, Paulina, que no era intencional lo del desenfoque. ¿Saben qué? Viendo los diálogos que eligió Maite, respecto de esas imágenes desenfocadas, igual hace sentido el hecho de que puede ser que la memoria está un poco borrosa, la memoria empieza a distorsionarse, ya los recuerdos quizás más que imágenes vívidas son sensaciones en el cuerpo, lo que muestra la película. Y es una película que te hace reflexionar, a mí me hizo reflexionar personalmente, llegaré a tener una vida así, llegaré a relacionarme con una persona como ustedes se relacionaban entre sí. Y eso creo que puede hacer que la película funcione muy bien afuera sin conocer la historia de Paulina y de Augusto. Nosotros acá la conocemos. ¿Cómo esperas, Maite, que sea el recorrido internacional de esta película? Estás intentando de postular a los Oscars, lo comentabas, no es excluyente que vayan 5 películas y vayas tú también, porque tú puedes ir por otro lado, por el lado documental. ¿Cómo esperas que sea la recepción de la gente de Latinoamérica en el mundo de esta película? A ti, una cineasta que ya te conocen por parte de tus trabajos, y con este elemento que va más allá de la historia que se cuenta de Paulina y de Augusto. Sí, una bomba. Yo creo que, bueno, hemos tenido mucha suerte de tener un gran distribuidor y un estudio que se ha preocupado de que la película no solo esté en streaming, que hoy día eso es bien excepcional, sino que se estrene en salas en todos los países. Entonces, es una película que tiene estreno en más de 25 países, que se estrenó en Estados Unidos, que acá va a estar en todas las regiones y que efectivamente estamos trabajando en una campaña que ante todo tiene como objetivo que la película se vea y que se vea esta historia que, como bien dices, es una historia ante todo de amor y de una memoria que permanece y de imágenes que no importa si están borrosas o no, que al principio decían no se pueden publicar estas imágenes, sino que son imágenes que tienen verdad y que tienen realidad y que tienen sentimiento y que ante todo lo más importante es eso, es el sentimiento, y la película es una invitación a vivir el buen amor, que uno dice, como tú dices, como que envidia que exista esta relación, como está planteada desde ahí, yo creo. Para Paulina me interesa mucho, o para las dos en realidad, conocer la génesis de la película. Te escuché decir que te negaste a la película hasta que la viste. ¿Cómo nació la idea? ¿Cuánto tiempo la grabaron? ¿Qué ibas pensando tú a medida que ibas grabando sola con Augusto estas escenas de madrugada que fueron bastante complejas, me imagino, para ti de estar pendiente de la cámara y además de la situación que estaban atravesando los dos? Cuéntanos un poquito cómo fue la historia, cómo se fue gestando esta idea de hacer este documental y de dónde salió la idea original. ¿Te parece que cuentes cómo fue Sí. el inicio y yo te cuento un poco lo que fue esa grabación? Bueno, yo leí la entrevista que hicieron a la revista El Sábado y me llamó mucho la atención que Augusto abiertamente contara del Alzheimer. Muchas personas lo esconden. Y meses después estaba haciendo clases en una universidad donde la Paulina trabajaba y los vi ahí y vi que la Paulina lo llevaba a su trabajo y todas las personas que trabajaban con ella lo integraban, y por primera vez vi una persona dependiente integrada, como que en general en mis películas anteriores siempre había visto aislamiento y soledad, y acá vi un esfuerzo de una pareja y de un grupo de personas también entendiendo que había que cuidar en comunidad, y los vi enamorados y los vi pasándolo bien. Así que tengo que contar esta historia de amor, y ahí los empecé a perseguir, y Augusto desde el primer día fue como sí, no tengo ningún problema, feliz. La Paulina me tomó un año que hablaba con un amigo, que le preguntaba no sé quién, que no sé cuánto. Y yo insistí porque también vi a Augusto muy seguro en un momento que estaba más consciente que como uno lo ve al final de la película también. Es importante decir eso. Y fue muy claro en decirlo, fue muy claro en plantearlo, hasta que un día estábamos almorzando y dijo los tres claramente como... a ver, ¿qué te da vergüenza? Que yo no puedo agarrar bien el tenedor. Yo no tengo ningún problema en mostrar mi enfermedad y en mostrar mi fragilidad. ¿Cuál era la idea original de Augusto para hacer el documental? ¿Qué quería mostrar de él?
en la película? ¿Cuál era su...? No, yo creo que acá es importante entender que los dos confiaron libremente. Yo lo único que les decía, quiero filmar su historia de amor. Yo nunca lo planteé como quiero filmar el Alzheimer y el deterioro del Alzheimer. Era como yo quiero contar esta historia de amor. La película me decía, acá no hay ninguna historia de amor, entonces no hay nada de amor que tú puedas contar. Y yo como, ya, bueno. Entonces esta era como nuestra lucha. Por lo menos cuando la vio entendió que sí había una historia de amor, gracias a Dios. Pero en ese momento yo estaba también desde ahí, estaba descubriendo, no tenía tan claro qué era, en qué se iba a convertir. Sí sabía que no quería que fuera una crónica del deterioro, sino una relación. Entonces era, ¿qué tengo que poner en esta película para que esa relación se entienda? Y eso fue lo que fue surgiendo en el camino, como todo lo de la memoria histórica, los archivos, no estaban en mis intenciones iniciales, pero cuando te das cuenta que Augusto recuerda, y recuerda hasta el final, y ese cuerpo, hay ideas que permanecen, sentimientos que permanecen, obsesiones que están ahí, las pérdidas de la dictadura no se le olvidan, entonces te obliga a ir al pasado, te obliga a ir al archivo. Entonces, como vivir con ellos me fue avisando, como él me fue avisando de alguna manera cómo había que hacerla sin que fuera una conversión explícita de mira, voy a hacer esto, voy a poner esto, como lo fuimos descubriendo. Y yo creo que él fue como, te diría, ante todo una apertura hacia la cámara y hacia la idea de un documental. Yo creo que yo agradezco que él, más que decirme que sí a mí, como nos elegimos mutuamente, pero él lo que estaba eligiendo era el registro y que existiera un documental de lo que él estaba viviendo. Y de eso era totalmente consciente. Y totalmente consciente de la cámara, de que nosotros estábamos ahí y de interactuar con nosotros y de la presencia y de mover el cuerpo para la cámara. Y paramos de filmar el día en que precisamente ya estaba, fue un solo día que estuvo incómodo, que yo sentía que estaba ahí y él no quería hacer nada, y como hasta acá llegamos. Que ese no fue su final, fue el final del documental y de lo que estábamos entendiendo todos como un registro de ese momento, yo creo, y todos en una fluidez que nos sentíamos bien con la cámara en general, él también. Entonces, claro, yo agradezco porque él sabía lo que era un documental. Entonces, también yo tenía un plus frente a otros personajes que he filmado, que les tengo que explicar que es un documental, que dónde se va a ver, que cómo se hace, que qué se hace. O sea, como hay 1000 preguntas que me ahorré. Entonces, también tenemos que no subestimemos a las personas, porque a veces como que me dicen mucho, ya, pero ¿sabía, no sabía? ¿Cómo? ¿Firmó, no firmó? Sí, firmó, no solo firmó, aceptó, no solo aceptó, la defendió un año, pero además de eso es una persona que siempre estuvo muy consciente de la televisión y de la importancia de un registro. Entonces esa es la gracia. No tuvo ningún conflicto con la cámara. Con eso, nunca. Esa es la gracia de la decisión de Augusto, como él vivió para las cámaras y para comunicar distintas etapas de la historia de Chile. Y él, es lindo lo que dice en la entrevista, dice... yo hice la crónica de un país que de la muerte llegó a la vida y después hice la crónica de la creación de este país, entrevistas del 2008, y yo te diría, y después hizo la crónica de su amor y de su enfermedad. Entonces es como, hay 3 crónicas que decide hacer Augusto en distintas etapas de su vida, y esta también fue una etapa, y es importante que quede registrada, porque es esta y son todas las demás, pero Augusto está en todas esas dimensiones. Primero, felicitarlas. Gracias. La parte técnica está muy bien realizada, podemos ver una intimidad muy bien captada que a veces da la impresión de esto, que tan verdad es, porque es como, Dios santo, está muy inmerso, pero con mucho respeto. Así que de verdad felicitar, porque una película, le contaba a Paulina, yo lloré toda la película, pero no lloré por tragedia, sino que es una historia de amor que te hace llorar, no es una historia de decadencia. Entonces eso es muy importante y yo creo que de transmitir, hay mucha gente que no la quiere ver por el miedo a llorar, pero es muy importante transmitir eso, que es esperanzadora. Bueno, y en base a eso, perdón por esa parte, pero quería preguntarle a Paulina, recién mencionaba que al principio tal vez estuviste un poco reticente a grabar o a hacer un documental de esto. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te lo proponen y cómo te lo proponen? No, la verdad es que la relación que nosotros tuvimos a propósito de lo que acaba de contar Maite es que cuando nos proponen, que estábamos juntos, la Maite, hacer este documental, Augusto inmediatamente dijo que sí.
Y yo le dije, espera un poquito, o sea, esto lo tenemos que resolver en conjunto. Y en eso no solamente estuve yo, es para que eso también es muy importante que lo sepan. Estuvieron sus hijos y estuvieron sus amigos. También gente del mundo del audiovisual, del cine. Entonces, fue algo que Augusto siempre tuvo preclaro que quería hacer, que no tenía ningún problema con hacerlo. Sin embargo, para sus hijos, para sus amigos y particularmente para mí, fue algo que fue muy difícil de aceptar. Y yo en particular me negué hasta el final. Lo que ocurrió, y me engancho un poquito con la pregunta de tuya, lo que ocurrió es que en el transcurso de este proceso, como vino la pandemia, nosotros tuvimos esa sensación de que la película ya no iba a poder terminarse. Y allí comenzó una relación muy especial con la Maite, porque en el fondo la Maite se convirtió en una compañía y en un testigo de lo que no solamente nosotros, sino que el mundo entero estaba viviendo con el aislamiento. El avance de la enfermedad de Augusto en ese tiempo fue de 1 año en 1 mes, y así nos vimos todos afectados. Entonces, el registro que ustedes ven es de una honestidad, porque nunca yo pensé que iba a ser parte de la película, no estaba hecho para eso. Y lo bello y lo impresionante de verlo después como parte de la película fue mi convencimiento final. O sea, cuando yo veo la película, está claramente el relato de la Maite, esa visión, al mismo tiempo ese cuidado, el respeto, el cariño por nosotros, que es lo que hace la selección, la edición de ese material, pero al mismo tiempo la valentía y el coraje, ¿no es cierto?, de no ocultar nada de esta enfermedad. O sea, la película muestra la enfermedad, pero va más allá de la enfermedad. Y eso es lo bonito, porque la gente a lo mejor tiene como, no sé, mucho miedo y dice, ay, no quiero ir a ver esta película porque no quiero sufrir. Y la verdad es que lo que sorprende de esta película es que tú no vas a ir a sufrir. Tú como buena creación, ¿no es cierto?, como una gran obra, te vas a emocionar profundamente, pero no vas a sufrir. Te vas a dar cuenta que, no sé, el relato de Augusto está conectado con su vida, está conectado con la historia de este país, y al mismo tiempo es un relato universal que vivimos todos, y yo creo que eso es lo que hace que la gente se emocione. Y ese es el rol del cine, y para qué decir de la magia y del talento de las películas de la Maite, que uno se ve en esas películas. O sea, se reflejan los seres humanos más allá de su mente, sino que se reflejan las almas de las personas. Eso. Entonces ahí me terminé de convencer nomás. De eso mismo quería preguntar, de esa máscara, de cómo lograr contar esto, pero la parte técnica, Maite, ¿cuánto te demoraste en decir quiero hacer esto, voy a hacerlo, y de ahí cuánto tiempo fue la grabación y todos los procesos que tienen que ocurrir? Yo creo que desde que dijeron que sí, o que desde que Augusto dijo que sí, tomó 5 años filmarla, lento. La gracia es que entendimos la urgencia y fue un registro, no teníamos fondos en ese momento, entonces fue una película independiente que decidimos empezar a filmar de una manera muy casera, y creo que eso también es la gracia de su espíritu, que decimos no teníamos un deadline, no había que rendirle a nadie nada, porque también pasa con los fondos públicos que tienen
una fecha de entrega, entonces uno anda apurado para entregar y acá no teníamos eso, entonces podíamos filmar un proceso y yo quería estar con ellos años, no sabía cuántos años iban a ser, pero desde el principio entendí que era importante la dimensión del tiempo para representar una relación, como las relaciones no se cuentan en un mes. Entonces era como la última etapa, como la última estación de esta relación. Y eso, claro, tomó 5 años, diría 2 primero yo sola, después la Paulina, otros 2 con su cámara y después un año que yo volví al final. Entonces se van mezclando, pero una película que tiene un registro de 30 años, porque va al archivo a gusto, entonces la gracia que tiene es que es como un boyhood, de alguna manera, que somos testigos de una historia de amor a lo largo del tiempo, y eso fue lo que a mí me sorprendió mucho en la sala de edición, que fue no solo como mi material o el material de la Paulina, que yo lo revisaba, sino que fue como ver que esta historia había una permanencia del vínculo, una permanencia de cómo se miraban, desde el primer archivo hasta mi último material. Y eso para mí fue una explosión que sucedió en la sala de montaje, sobre todo. Gracias. De nada. Gracias a ti. Bueno, yo soy Bárbara de Cinemun. Primero quería darles las gracias a Paulina por abrir su puerta y mostrarnos esta historia, y para Maite, como ella dice, que filma para vivir otras vidas, por permitirnos vivir a nosotros esta historia de amor que creo que es una de las más nobles e inspiradoras que he visto. Y a eso mismo, como va en lo del llanto, que es un llanto como de emoción, de emotividad, de como conmoverse con esto, no de tener pena o de sufrir. Y con respecto a eso, la película me dejó algo que a lo mejor es una diferencia muy técnica, muy propia, pero como una diferencia marcada entre el recuerdo y la memoria. Como ver esa memoria que está grabada tan adentro, incluso cuando a veces no recuerda conscientemente, siempre tiene su memoria viva. Y con respecto a eso, quería preguntarles, dentro de esos roles de mujeres, actrices, cineastas, políticas incluso, ¿cómo afecta la memoria a la reparación de los hechos vividos en dictadura, de los crímenes, sobre todo en el contexto de nuestro país, cuando es algo que todavía está como muy pendiente? Yo creo que la película lo que enseña es lo que bien dice y lo que yo decía antes, es como acá hay un cuerpo que recuerda. Y recuerda no en cómo entendemos a veces los recuerdos, que uno los puede narrar y explicar y dar los datos y dar la información, sino como hay una memoria afectiva que permanece y queda en los cuerpos. Hay dolores que son inexplicables para las personas, hay amores que tampoco se pueden explicar, y creo que hay dolores de la historia de Chile o sea, los tenemos que explicar, los tenemos que comunicar, pero hay algo en los cuerpos que es muy difícil de transmitir, y es lo que nos tenemos que preocupar de cuidar y de entender cuando los pueblos tienen historias dolorosas, para poder reparar desde ahí, como entendiendo los sentimientos, que es lo más difícil, como la delicadeza de negar a veces informaciones, o sea, como la delicadeza de como tener el cuidado de hacerse cargo que hay un dolor y que hay un dolor que no se va a borrar y que va a permanecer. Entonces, ¿cómo construimos en base a ese dolor que ya se generó y que es inevitable? Como que creo que esa es la pregunta sobre la memoria. Sí, no, yo solamente que tomando las mismas palabras de Augusto, de que es como lo que él dice, que sin la verdad, y que la verdad no está ligado necesariamente al tema de la justicia y por donde nos perdemos, sino que la palabra verdad, cuando uno habla con la verdad, cuando uno se relaciona con la verdad, cuando uno asume la verdad también históricamente, es posible, lo dice en el discurso es posible el reencuentro y es posible la reconciliación, ¿no? Y yo creo que ese es el ejercicio de la memoria, buscar la verdad, buscar la verdad de nuestra propia historia. Y eso es un mensaje, o sea,
casi develador en estos tiempos, en donde hay tanta mentira y por sobre todo tanto ocultamiento, ¿ah? Tanta manera de velar las cosas. Y lo otro que quería saber es, bueno, es muy distinto vivir esta historia en carne propia y después como verla reflejada en pantalla con toda la visión y como en la sensibilidad que le pone Maite. ¿Hay algo que te haya sorprendido especialmente después de ser como protagonista en carne propia al ver la película una vez ya terminada? Pues son tantas cosas las que desde la primera vez que la vi me sorprendieron. Me sorprendió escuchar el relato de Augusto de una manera tan consistente y coherente a lo largo de la película, que es como el repaso de nuestra vida. Y, y me pareció impresionante al mismo tiempo la evolución creativa de la Maite, en el sentido de cómo ella fue capaz de hacer una película que es tan de ella, tan profundamente de ella y tan originalmente nueva. No sé cómo explicarlo, pero es como la película menos Maite y la más Maite de todas. No sé cómo explicarlo, pero eso me sorprendió. Realmente es sorprendente. Muchas gracias. Mi nombre es Paola, es una película. Quería darles las gracias por darnos este pedacito de intimidad y hacerlo, como tú decías, como casi un lenguaje universal. O sea, vernos reflejado en la película, adolecer, gente que tiene familia, con las personas que padecen, encontrar ciertas cosas que de las que poco se habla. Por ejemplo, los momentos de angustia que trae la enfermedad. Esos momentos siento que son pequeños trozos tan íntimos, tan personales, que resuenan en personas que no lo están viviendo, pero que tienen conocidos. Lo que maravilloso, le doy a ambas muchas gracias por mostrarnos esto, permitir que la gente lo vea. Y bueno, algo no adelantaba Paulina, pero quería preguntarles cuál fue, creen ustedes, el obstáculo o el desafío más grande al que se vieron enfrentadas haciendo el documental, y cómo lo pudieron resolver. Yo creo que el desafío más grande definitivamente fue la pandemia, como pensar que el documental había terminado, y yo creo que las dos lo asumimos así, que mandé la cámara como una forma de investigación y decir, a ver, graba para entender en qué están y para que cuando yo vuelva yo sepa como más o menos cuál es la situación y no pierda el hilo y podamos hablar y podamos seguir conectadas. Como que creo que definitivamente el corte a algo que veníamos construyendo fue lo más difícil. Y agradezco la obstrucción finalmente, porque es un regalo de intimidad profundo el de esas imágenes. Y quizás el desafío para mí artístico más grande fue el del montaje, porque más que una dificultad, yo lo plantearía como un desafío, porque acá no hay una historia lineal, porque yo no quería hacer la crónica del deterioro, sino que hay un ejercicio asociativo que es como un puzzle de cómo hay cosas del pasado que te permiten entender una imagen del presente y ir atrás, ir adelante, como pasado, presente, futuro, como sin una temporalidad lógica, que es como funcionan los recuerdos y la memoria para construir un sentimiento y para construir una memoria finalmente. Creo que ese fue mi mayor desafío estético en esta película. Bueno, para mí lo más difícil no tiene que ver con este documental. El documental fue el último acto de consecuencia de Augusto, o sea, y yo lo comprendí cuando lo vi. O sea, cuando vi la película entendí por qué él nunca se negó. No. Yo lo que te diría, lo más difícil para mí ha sido perderlo. Pero la vida. Gracias. Bueno, y Maite, una vez habiendo terminado todo el proceso de desarrollo del documental, en base como a tu propio aprendizaje en ¿crees que cambiaron o de alguna manera se transformaron los conceptos que tú tenías en base al amor y la memoria?
Sí, definitivamente. A ver, yo creo que uno también elige historias que admira, con las que se identifica, con una forma de cuidar como con la que me identifico. Creo que el amor implica cuidados, pero yo no lo había visto materializado en una relación. Como a mí me encanta la idea que la Paulina ha dicho algunas veces, que la única manera de evolucionar como sociedad es que todos tengamos que cuidar a alguien en algún momento de nuestra vida, a quien sea, y ese es un acto de amor, y la conciencia de que el amor va a implicar cuidar en un momento, no es toda la vida, pero es en un momento, y estar dispuesto a eso, y estar dispuesto a renunciar a muchas cosas por ese cuidado, y ahí las relaciones se ponen en juego, creo, ante todo. Entonces, creo que aprendí a ver el cuidado con un amor incondicional y con un amor no jerárquico, que también me sorprendió mucho, con un amor que se seguían riendo hasta el final, como con una intensidad de la relación que yo la veía en el presente y en los archivos de hace 30 años. Entonces, eso me sorprendió, como el ejercicio que hicieron los dos por mantener como vivo ese encanto, como, y que se gustaran, y que, claro, Paulina decía que me decía linda, como todas esas cositas que te permiten vivir y estar feliz, y eso lo tenían. Yo era una pareja feliz, entonces como yo quería estar con ellos y yo iba feliz a filmar porque yo los veía felices. Yo nunca sufrí filmando, como que nunca llegué a mi casa mal, o me pasa mucho a veces en los documentales que digo, ay, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Y acá, cuando los personajes lo están pasando mal, uno no quiere estar ahí. Nunca me pasó eso. Siempre cuento igual que al principio yo tenía un hijo chico, muy chico en ese momento. Entonces yo le decía, Paulina, lo tuyo es como yo con mi hijo. No es mi hijo, es mi marido, me dijo el día 1. Y es verdad, o sea, y siempre fue su marido, nunca fue con una jerarquía del cuidado como una madre lo tiene con su hijo, como al contrario, siempre fueron pareja, y eso lo aprendí, como ese amor no jerárquico, que como dice la Paulina también, es como yo le daba, pero él también me devolvía, como él me necesitaba en un momento del día, y cuando me necesitaba nos conectábamos, como en los momentos que estaba más perdido. Entonces sí había como un flujo en ese cariño. Gracias a usted. Bueno, mi nombre es Francisca, soy del Dinamo, y también quería sumarme a los agradecimientos porque realmente es una historia muy bonita. Muchas gracias como por mostrarte genuina y mostrarnos todo lo que nos mostraste también, que fue muy íntimo. Y también agradecer a Maite porque siempre me hace llorar. No es lo que pasa, sino cómo lo muestra. Ese es el arte, ¿no? Quería preguntarte, Paulina, vivieron la pandemia entre medio y te tuviste que hacer cargo de una cámara. Tú igual tienes un acercamiento a las cámaras y lo que es el cine, entonces... ¿Por qué lo hiciste tan mal? Esa es la pregunta. ¿Cómo fue el proceso de filmación? ¿En qué momento decidías grabar? ¿En qué momento decidías quizás esto quizás no lo quiero mostrar? Cuéntame un poco. No, mira, nunca fue así. O sea, como bien lo explicaba Maite, yo lo que hice fue registrar. Yo lo que hacía era poner la cámara y apretar play, según yo, a foco, y ahí respondía la naturaleza de ambos. Augusto nunca tuvo conflictos con la cámara. O sea, tú lo ponías así y él, hola, buenas tardes. Nunca vio una diferencia entre la cámara, entre yo y la cámara que tenía. Jamás tuvo conflicto. Y por otro lado también aparecía mi naturaleza, la naturaleza de mi oficio, que es como prendan una cámara y la única pega que uno tiene que hacer es olvidarse de la cámara. Entonces
también la cámara, como te explicaba a ti, empezó a jugar un rol, y en ella estaba la Maite, ¿no es cierto?, como de testigo, como alguien que me estaba acompañando, o decir, sabía lo que estábamos viviendo. Entonces, claro, ustedes ven 2 segundos, pero los momentos de la noche eran 3 horas. 3 horas que Augusto, no me hable, como, no, señora, usted déjeme hablar con mi amigo, y yo, ya, Augusto, vamos a acostar. Entonces, el prender la cámara en esos momentos también era decir, no estoy loca, hay alguien que está viendo esto que yo estoy viviendo, esa compañía, ese testigo, que es el rol de la Maite. Era eso también, era contar con alguien también. Entonces es muy bonito esa grabación, la honestidad de eso, porque yo nunca pensé que eso iba a ser parte de la película. Yo nunca revisé ese material. Yo apretaba play y eso sería todo, jurando que, ¿me entiendes?, que eso era lo que estábamos viviendo, que era material de investigación de la Maite. Y claro, luego cuando uno lo ve en la película, es algo que tiene esa calidad de honestidad, pero también tiene el respeto, el cuidado y el cariño con el que fuimos tratados, para que fuera parte de esta película. Y eso es la Maite. La Maite nunca a mí me dijo, graba esta escena, y yo diciendo, oye, ¿sabes que podríamos grabar esto? Que nada, ¿a dónde? Yo ponía la cámara y era lo que vivíamos en un día, lo que vivíamos en una noche, lo que con miles de horas, no sé.